Y un día salieron corriendo a buscar a mi abuela porque la joven se estaba retorciendo de un dolor. Mi abuela llega a la playa y la lleva al hospital público. Cuando ella llega al hospital, el médico le dice, no, ella no está enferma, ella se está pariendo. Wow. Dios le bendiga. Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast Misión Inspirar. Que la gracia de Dios y su amor sea derramado sobre sus vidas. En el día de hoy tengo el inmenso privilegio y honor de contar con la presencia de una amada hermana en la fe, una amiga, una guerrera de Dios, pero sobre todas las cosas, una mujer apasionada por las almas y sobre todo por los estudiantes, alcanzando a muchos para que conozcan de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde tengo el honor de presentarles a Socorro Morales. Amada Socorro, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme en esta tarde y a toda la audiencia de Misión Inspirar. Qué hermoso es estar aquí. Qué hermoso es poder dirigirme a este público y poderle mostrar con mi propia vida cuántas cosas hermosas Dios hace con nosotras cuando le creemos, cómo Dios nos levanta y Amén. dejamos de ser ese pajarito número 5 que dice la palabra. Amén, amén. Qué lindo, qué bonita introducción. Importante decirle que yo estoy con una catedrática aquí, ¿verdad? Que me acompaña, pero yo sé que eso es quizá lo menos que ella quisiera que yo diga de ella, Así es. entre tantas otras cosas y cualidades, porque lo más importante es que has entregado tu vida al Señor y que confías en Él. Socorro, cuéntanos un poquito de cómo tú llegaste a los pies de Jesucristo, cómo fue esa entrega. De hecho, permítanme decirle que a mí me impacta mucho cuando Jesús narra en la palabra que 2 pajaritos se compran por 2 cuartos y que estaban dando 5 por 2 cuartos. Yo siempre estimé que yo era ese pajarito número 5, pero también entendí que no caía a tierra ese pajarito sin que el Padre lo autorizara. Amén. Y lo que yo soy hoy no se debe a estudios académicos, se debe a la gracia de Dios. Amén. Dios me tomó de la mano desde la niñez y eso ha sido hermoso. Qué bendición, qué bendición. Así es. Desde la niñez, la verdad es que cuando pensamos en el amor del Padre, que Dios nos enseña en su palabra, que nuestro embrión vieron sus ojos, eso es algo tan profundo y tan sobrenatural, que me encantaría que puedas abundar un poquito sobre esa niñez y que el Señor te atrae, ¿verdad? En su gran amor a Sí, Él. así es, Karina. Mira, yo fui hija de una adolescente, una madre de 13 años que no sabía ni leer ni escribir. Y esta madre se escondía en la playa para que sus padres, que eran mis abuelos, no le vieran el embarazo. Mm. Como yo vivía en Puerto Plata, frente al mar, ella se iba al mar y regresaba de noche cuando ellos estaban acostados. Y pasaron los meses y un día salieron corriendo a buscar a mi abuela porque la joven se estaba retorciendo de un dolor. Mi abuela llega a la playa y la lleva al hospital público. Cuando ella llega al hospital, el médico le dice, no, ella no está enferma, ella se está pariendo. Wow. Y mi abuela se sorprende y el médico le dice, vaya a su casa y búsquele ropa al bebé que viene.
Pero sucede que mi abuela vendía carbón. Eso significa que ya tenía que ir a la casa, vender el carbón para luego ver qué me iba a comprar para llevarle al hospital público. Ese hospital público posiblemente ustedes no entiendan porque ya no existe. Eran muchas mujeres que parían en un solo cuarto donde todas las camas estaban ahí. Parió mi mamá y me arropó con su propia sábana, pero no tenía ropa. Y ella tenía una desesperación y quedaba frente a la puerta, esperando que mi abuela llegara. En otra clínica, que fue la persona que luego me pagó los estudios en mi adultez, se había muerto una bebé que era hija de Lourdes Brugal, que era de los Brugal de Puerto Plata, que son de allá. Y la niña murió en el parto. La abuela, que era doña Lourdes, le dice al chofer, lleva ese canastillo al hospital y dáselo a una madre parturienta. Y el chofer le dice, lo reparto. Ella le dice, no, dáselo a quien tú quieras. Cuando el chofer va al hospital público, obviamente se tropezó cuando abrió la puerta con los ojos de desesperación de mi mamá. Wow. Ella lo atrajo con la mirada. Y cuando él se acerca, el chofer le dice, niña, ¿qué tú haces aquí? Y ella levanta la sábana y le dice que yo estoy parida y estoy esperando a mi mamá que me traiga la ropa. Y él le dice, pero a usted le mandaron este canastillo y estas ropas son finas. Y yo que entré desnuda al hospital, salí vestida como una princesa. Wow. Entonces fíjense cómo Dios, como dice el Salmo 139, tuvo cuidado de mí desde mi nacimiento. Amén. Yo no tuve un papá físico terrenal, pero yo tuve siempre un papá que es el creador, que me fue llevando paso a paso. Amén. A ese Padre, que es el que tú y yo servimos, yo comencé desde la juventud, desde esa niñez, a tener una relación personal con Él. Amén. Y yo le decía, Señor, yo quiero estudiar. Señor, yo quiero que tú me busques una casa en la capital. Señor, yo quiero que tú me pagues la universidad. Y yo llegué a tener esa relación enorme con el Señor. Wow. Y yo vine con el tiempo y estudié en la UAS. Y de graduarme después de muchos procesos, entré a trabajar a una firma internacional de auditoría. Y en ese momento, como ser humano, me alejé de Dios. Entendí que tenía muchos conocimientos. Me olvidé de cuán bueno había sido ese Dios desde mi niñez. Y me alejé del Señor. Pero Dios nunca me dio por perdida. Amén. Y cuando me casé, el Señor me echó hacia atrás con la maternidad. Y tuve 4 abortos. Y el último, el médico me dijo un día por la mañana, a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana, cuando llegue el anestesiólogo, te vamos a hacer el legrado porque el niño está deshidratado y te vamos a hacer una histerectomía porque ya tú no puedes salir embarazada porque tu útero está flácido. El niño se salía. Yo sentí en ese momento que todas mis puertas estaban cerradas. Y yo volví a levantar los ojos a Dios. Le dije, Señor, te fallé. Me olvidé que fuiste tú el que me levantaste, que fue tu gracia lo que me trajo hasta aquí. Y lloré. Tenía un sangrado muy grande. Pese a eso me levanté y oré. Y le dije, Señor, que se haga con mi vida tu voluntad. Pero yo voy a regresar a ti, cual sea tu respuesta. Y sentí mucha paz en ese momento. Y yo me dormí.
esperando a que llegara el anestesiólogo, sea que me hicieran la histerectomía, yo estaba en paz con Dios. Amén. Y cuando el médico llegó a las 9:30 de la mañana, el ginecólogo me volvió a examinar y mi útero estaba cerrado. Wow. Ahí nació mi hijo mayor de 9,5 libras. Wow, Dios. Y Qué luego nació mi milagro. hijo del medio de 9 libras. Y nació mi hijo menor, Jafet. Y cuando nació mi hijo Jafet, se me reventó el útero, pero sobreviví. Y Wow. fíjense cómo Dios me restauró, cómo Dios me cuidó desde aquellos años en mi pueblo, cómo Dios me permitió hacer una carrera universitaria, cómo Dios me perdonó y me permitió ser madre y tener 3 hijos de los cuales hoy yo siento orgullo. Amén. Tengo una empresa que no ha sido mi inteligencia, ha sido la gracia de Dios. Yo puedo decir hoy a plenitud que Dios me ama con un amor eterno. Para mí tiene vida ese versículo cuando dice: de tal manera te amé. Amén. Así me ha amado el Señor. Amén. Yo sé que todavía no soy una persona perfecta para Dios, pero cada día yo trato de agradarle. Cada día trato de agradecerle, porque conmigo Dios ha sido bueno. Amén. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, ha sido su gracia. Amén. Wow. Pero es una historia, eh, yo diría que es un milagro de principio a la fecha. Así es. Milagro tras milagro. Y qué poderoso es saber de una vida que antes de la fundación del mundo ya el Señor tenía preparado todas esas cosas que tú nos has dicho. Y, Así es. y yo sé, Socorro, que quizás resumirlo es muy fácil y es muy impactante cada cosa que has dicho, pero el hecho de que Dios te haya vestido y haya provisto lo que tu mamá y tú necesitaban en ese momento, me habla de un Dios tan cuidador, tan protector, Tan de detalle, de Karina. tantas cosas que se nos escapa por el día a día, por la vida, por la rutina, por lo diario, porque damos las cosas por sentado de alguna manera, se nos puede olvidar, como en ese momento que tú decías, que quizás ya por el nivel de intelecto o los logros, se nos puede olvidar de que es Dios que provee todas las cosas, Él es el dador de vida y de Sí, es todo. Él, Karina. Y fíjate que a veces nos desviamos del camino, pero a mí Dios nunca me dio por perdida. Amén, Dios salía y me buscaba. amén. Y yo decía, pero ¿cómo me cuida un Dios que es tan grande? Es ¿Cómo se ocupa de mí el creador del universo? Es impresionante su amor, su gracia derramada, su favor, su fidelidad. Es impresionante. Sí, realmente en esta vida, en este cuerpo, nosotras no vamos a entender ese amor inescrutable de Dios. Ujú. Cómo nos ama Dios. Y un Dios que es capaz de crear todo lo que vemos y lo que no vemos, se ocupa de nosotras de manera personal. De manera personal, así Dios es. me dio la oportunidad de que mi mamá fuera mi hija. Mi mamá se convirtió en mi hija, yo la traje de mi pueblo. La convertí en la hija que no tenía, ya me decía mi mamá, porque era una mujer joven. Tú no, quizás no te vas a acordar de ella en la iglesia,
pero ella se hizo famosa porque ella bailaba mucho en la iglesia. Claro que la Sí, recuerdo tú la recuerdas. perfectamente. Y Claro que luego sí. yo le di, la pude abrazar, le pude dar amor, le pude dar esas cosas que la vida le negó. Luego que yo vine a la capital, mi familia entera comenzó a salir, hizo un éxodo. Y hoy tenemos un desafío a la pobreza. Hay médicos, hay ingenieros. Y yo dije, Dios usa a uno como punta de lanza para que uno pueda ser de bendición a toda una familia. Gloria a Y Dios. eso lo hace el Señor. Amén. Entonces yo te puedo decir hoy, Dios ha sido bueno. Amén. Me ha dado más de lo que yo creí que un padre puede dar. Ujú. No me dio un hijo, me cambió hijos muertos por hijos vivos. Amén. Me dio un esposo que me amó, Mm. nietos. Entonces, yo puedo decir hoy con toda la certeza del mundo de que hay un Dios personal, Ujú. que a veces decimos que Dios murió por los pecadores. No, Dios murió por mí. Amén. Dios me amó a mí desde el vientre de mi madre, me levantó, quitó de mí la vergüenza Ujú. Amén. y por su gracia. Por eso ustedes ven que yo siento tanta misericordia por la juventud, Ujú. porque fue que Dios de manera personal me dio mucho. Amén. Gloria a Dios. Sí. Socorro, y quizás para cerrar un poquito sobre tu testimonio, si hay algo que tú pudieras decirle a quien nos esté escuchando y Dios por diosidencia le mande esta conversación que hemos tenido sobre tu testimonio, ¿cuál sería ese mensaje para esa persona hoy? Que quizás no sabe ni siente, o tal vez sabe, pero no siente a ese Dios personal. Decirle que Dios es real, que Dios es nuestra mejor ventaja competitiva, Amén, que con Dios la victoria está asegurada, que nosotras somos poderosas en Cristo. amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que no importa de dónde venimos, cuando nosotras decidimos mirarlo a Él. Aleluya. Cuando tú lo miras a Él, Ujú. nuestras vidas son diferentes. Amén, Yo soy lo que la mirada de Dios hizo de mí. amén. Por eso la vida me va a resultar corta Ujú. para poderle dar a otro lo que con tanto amor el gobernador del universo me dio a mí. De tal Aleluya. manera me amó. Amén, Dios me ama, Karina. Lo que amén, yo soy es el abrazo de su gracia. amén. Gloria a Dios.